buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un vídeo hablando sobre las malas energías, qué es lo que se nos pega, cómo podemos quitarlo. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like si te ha gustado este vídeo, un like y sobre todo suscríbete. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. También si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. También visita mi web, que la podéis encontrar por aquí abajo, donde tengo puesto toda la info. Vale, ¿qué quiere decir lo que se nos pega? Malas vibraciones. Vale, son seres, puede ser de bajo astral, que se nos puede pegar seres que vibran pues negativo, o a lo mejor también, no sé si habéis escuchado, es que alguien me ha echado mal de ojo, y a lo mejor vamos pasando en nuestro día a día situaciones negativas, ¿no? Que eso hace que pasemos a lo mejor dolor de cabeza, que no tengamos energía, aunque a lo mejor hayamos podido comer bien, descansado bien. O también ya que llegas a un momento del día de decir no puedo más. Vale, ¿cómo podemos a lo mejor quitarnos pues esas malas vibras? Como digo yo, primero, a lo mejor es una señal de que el universo nos está enviando, y esto yo quiero ser consciente de, a lo mejor de alguna información, de a lo mejor alguna carencia nuestra, o a lo mejor nos pasamos también quejándonos, ¿no? Y a lo mejor el universo tenemos que ser responsables en plan cómo estamos vibrando, qué situaciones estamos viviendo en este momento, o cuando nos pasa algo negativo, que entramos en modo queja. O yo siempre digo, cuando pasamos a lo mejor una negatividad, una situación un poco complicada, más vale que te desahogues, aunque sea 5 minutos, decir, quitar lo negativo, no tenerlo aquí enquistado, y luego de decir, vale, ¿qué solución puedo buscar? Pues hay esto. Conforme vayamos practicando, de verdad, os puedo garantizar y asegurar de que siempre que a lo mejor nos tomemos la vida un poco con filosofía, gente que a lo mejor nos pueda provocar, como situaciones que digamos, ¿qué hago? ¿Entro en discusión o este personaje le alimento de mi energía o me baja mi vibración, ¿no? Conforme vayamos a lo mejor poniendo en práctica todo esto, os puedo garantizar que os tomaréis la vida de otra manera, de otra situación, y buscaréis más soluciones. Vale, otro tip también, ¿no? Yo siempre digo, no el típico que quedamos o el que nos llama Pepito, Pepita, ¿no? Que nos cuentan mejor sus cosas, sus situaciones negativas. Yo siempre digo, estaba muy bien que alguna persona cercana me llame y me diga, mira, me ha pasado esto, en plan, vale, un día yo te puedo aconsejar. Dos, si entra en modo víctima, ¿no? Que ya coge la costumbre, a lo mejor para quedar, y siempre te habla de sus problemas. Yo siempre digo, tampoco no le estamos haciendo ningún favor a esa persona. ¿Por qué? Porque entra en modo víctima. Eso lo hace como ya codependencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que a lo mejor le aumentamos esas quejas, y a lo mejor siempre cuando le pasa algo siempre es que no sé qué, y nosotros ahí escuchando, y a lo mejor luego esa persona al rato, porque yo lo he vivido y lo he visto con otras personas, luego están de ole y nosotros estamos en plan con todas sus porquerías, ¿no? Es el típico que a lo mejor tu amigo llega a tu casa a pasar un rato, llega con sus problemas, va con una bolsa de su basura de su casa, nos la deja, y ahí nos deja toda su porquería, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos cómo acortar a lo mejor pues estas situaciones. A lo mejor el decirle, oye, mira, Pepito, Pepita, a lo mejor es momento de ponerte las botas, las pilas. O a lo mejor si estás en una relación complicada, pues habla con tu pareja, o a lo mejor no es la pareja indicada, o si es algo laboral, pues enfrenta esa situación, ¿no? Lo mejor que puedas, ¿no? O sea, es para ir acortando que no nos afecte, porque, vale, yo puedo quedar con una amiga cercana, un amigo, me puede comentar su situación, pero yo también
jolín, yo quiero quedar con esa persona, pero para pasar un momento de calidad, ¿no? Que ya que te veo de vez en cuando, pues oye, vamos a pasar un rato también agradable, ¿no? Que nos contemos la vida, pero jolín, ¿no? Paz y amor, ¿no? También, sobre todo también, otro tip, somos a veces muy adictivos a pensamientos negativos, es que yo no puedo, es que no sé qué, o a lo mejor una situación que has vivido con Pepito, Pepita, o esa relación narcisista, ¿no? Y que siempre pues de vez en cuando recordamos, o es que el amor, es que todos los tíos y las tías son iguales, ¿no? Y a lo mejor es momento de dejar esos pensamientos atrás, de a lo mejor cuando entremos en pensamientos negativos o en alguna carencia, ¿no? Pues a lo mejor tener alguna palabra. A mí me ha ido genial decir, vale, palabra gracias, universo, el mundo es amor o amor. Hoy incluso mi lema es Hakuna Matata, que yo me lo he puesto incluso en mi habitación, ¿no? Hakuna Matata, porque para mí Hakuna Matata es mi filosofía de vida, es como vive y sé feliz, ¿no? O sea, que yo voy a afrontar las situaciones complicadas lo mejor que pueda, ¿no? Siempre lo haré mejor y eso va a hacer que me fortalezca como persona, ¿no? Pues por eso, ¿no? Anulti, que me va genial, es ponerme sobre todo la canción Hakuna Matata, que me suela, buena vibra. O a lo mejor decir cuando esté en momento de crisis, de Hakuna Matata, o hacer ejercicios de respiración. También otra manera de quitar pues esa negatividad o mal de ojo que a lo mejor sientes que puedas tener, ¿no? Sobre todo, nos lo podemos quitar momentos nosotros mismos. Alguna meditación, hay un montón en YouTube. Puedes hacer tu propia meditación, ponerte música clásica, que sobre todo, y esto hacen como gente que a lo mejor, sobre todo en niños, que leí hace poco un artículo, ¿no? Gente que a lo mejor tiene cáncer, niños, ¿no? Que les hacen como talleres, les ponen música clásica también a lo mejor para relajar, y es una manera también de relajar tu mente, tu vibración, y oye, va genial porque sobre todo les ha ido pues a lo mejor un poquito de ayuda a estas personas, ¿no? Que a lo mejor están pasando por esa situación, ¿no? Y sobre todo agradecer que tenemos salud, tenemos unas piernas, manos, vista, escuchar, jolín, eso hace mucho. Tú imagínate que a lo mejor nos podemos romper el brazo, pues hostia, pues a lo mejor necesitamos a lo mejor ayuda de X persona para ducharnos, vamos más lentos, ¿no? Agradecer que tenemos unas buenas piernas, podemos caminar por la naturaleza, jolín, es que eso es mucho, unas manos para poder conducir, ir en bici, estar con el portátil, con el móvil, lo que sea, ¿no? Estar agradecidos también que tenemos una salud, que a veces cuando nos falla estamos constipados en plan, ay, ojalá me pudiera encontrar bien, y ahí es cuando valoramos, ¿no? A veces las cosas, ¿no? A lo que decía antes, ¿no? Que me he ido un poco, sobre todo en esas situaciones que a lo mejor necesitábamos quitarnos la negatividad en modo urgente, ¿no? Por decir la palabra paz, yo soy paz, gracias universo, pero sobre todo di paz, o yo soy paz. Ya verás que tu estado emocional irá cambiando a mejor, o ponerte música clásica también. Ahora yo por ejemplo me pongo, que me encanta la serie de los Bridgerton, sí, soy un amante del amor, me encanta esa serie, me encanta ahora la tercera temporada que han sacado de música. Poneros esas canciones, a mí me relajan un montón, o música clásica también, Mozart también, os cambiará vuestra vibración. Y sobre todo cuidado también con lo que comemos, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a comer fatal, a ingerir mucha azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Bebidas azucaradas. ¿Qué es lo que pasa con esos temas? Que eso también, a darle muchas calorías a nuestro cuerpo, mucha dosis de azúcar, eso hace que también entremos luego, que la digestión también estemos con mala energía, quejosos, sin poder hacer nada. Por eso también es muy importante vibrar alto, comer más saludable y sobre todo beber agua. Yo bebo un montón de agua, a mí el agua también me aporta mucha energía, y sobre todo os aconsejo mucho que veáis el documental de Matsuro Emoto, el científico japonés que estuve estudiando sobre todo
cómo nos influye la energía del agua. O sea, os aconsejo mucho ese documental, que lo podéis encontrar en YouTube. Ya un día ya de esto ya haré otro vídeo hablando sobre el científico japonés. Y sobre todo, juntaros también con personas que que os hagan vibrar alto, que más o menos tengáis pues feeling, conexión, que podáis hablar pues vuestros temas. Si os encanta el mundo esotérico, espiritualidad, de ángeles, de lo que sea también. Personas que os aporten, personas que a lo mejor no os aporte, poner distancia, ser personas fuertes y empezar también a decir no. Yo también he empezado hace tiempo a decir no o sí. O sea, y eso también me ayuda mucho. Y sobre todo, también cuidado qué es lo que consumimos cuando vemos las noticias. Por ejemplo, ¿no? Las noticias siempre las ponen después en horario, sobre todo. Hay canales que a lo mejor las ponen a las 2 o sobre todo a las 3, a las 9. ¿Por qué? Porque muchas personas estamos con la energía más a lo mejor más desconectados para comer, ¿no? Y es cuando también, ¿no?, nos ponen ese horario para que nos puedan influenciar negativamente, primado negativo, ¿no? Que a lo mejor no nos demos cuenta, ¿no? Y a lo mejor nos están metiendo ahí un primado negativo, noticias negativas, y eso nos afecta mentalmente y en nuestro subconsciente, como igual según qué canciones también. Cuidado también que escuchamos, ¿no? Porque es también primado negativo, nos están metiendo ahí frases, canciones, palabras muy negativas, que eso hace que baje nuestra vibración, porque a las élites les interesa que estemos enfermos y vibrando alto. Es como hace nada me he enterado, he leído un artículo por encima, ¿no?, que Madonna hizo un concierto gratuitamente, ¿no? Porque sería gratuitamente, pero ella pues consumió pues energía del público, así que cuidado. Y es un tema que yo os animo a que investiguéis también, cómo nos influye la música, qué tipo de música podamos escuchar, que vemos por las noticias, la tele, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho, por ejemplo, podcasts por YouTube o temas que a mí me aporten temas de espiritualidad. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, y sobre todo quiero dejar claro que tengáis vuestro propio mantra, frase, cuando vibréis bajo, pues que lo digáis. Ya verás cómo iréis notando como vuestra vibración o mentalmente cambiará. Suscríbete,